Capítulo 22, Maestro de la Espada Caín, 5. Siente todo. Caín habló con calma. Sentir el misterio es despertar sentidos que nunca antes has sentido. Expande tus sentidos al máximo. Las palabras de Caín fueron seguidas. ¿Qué tal expandió sus propios sentidos? Siente la sensación del viento que pasa. La fuerza y el ángulo del viento. Cómo chocaba con el cuerpo de Ketal, cómo su trayectoria se torcía y cómo se movía. El viento que tocaba sus brazos era ligeramente más fuerte. Sintió todos los movimientos sutiles del viento que se mecía suavemente. Siente el tacto de la tierra. El suelo del campo de entrenamiento tocando sus caderas y piernas. Los miles de granos de arena allí. Sintió la forma de todos y cada uno de ellos. Y siente la sensación separada dentro de eso. Expandiendo los sentidos aún más. Información insondable entró en la mente de Ketal. Y la expresión de Caín cambió. Caín retrocedió involuntariamente. Sintió una sensación de algo pasando por todo su cuerpo por un momento. Se dio cuenta de por qué se sentía así. Solo expandiendo los sentidos, ¿es este el alcance? Caín estaba asombrado. No estaba usando misterio para mejorar los sentidos. Simplemente había expandido sus propios sentidos. Sin embargo, el cambio que ocurrió fue suficiente para que Caín lo sintiera. Es un verdadero monstruo. ¿Hasta dónde podía sentir ese bárbaro? Quizás más allá de este territorio, incluso llegando al exterior. Incluso con los sentidos de un maestro de la espada, Caín no podía percibir todo. Era escalofriante pensar que no podía manipular el misterio. Después de un momento, Ketal abrió los ojos. No lo siento. ¿Es así? Caín recuperó rápidamente la compostura y habló. Con tu fuerza, pensé que lo sentirías fácilmente. No era una regla fija, pero alguien fuerte probablemente tendría una alta probabilidad de sentir el misterio incluso sin maná. Pero Ketal era una excepción. ¿Es también una peculiaridad de las llanuras blancas? No lo sé. Nadie a mi alrededor ha sentido nunca el misterio. Los bárbaros de las llanuras blancas no conocen el maná. Caín almacenó rápidamente esa información en su mente y habló. Bueno, no es tan inusual. Sentir el misterio desde el principio no es una tarea fácil. Se trataba de sentir sentidos que uno nunca había sentido antes. Así como un humano sin alas no podía conocer la sensación de volar en el cielo, era bastante difícil. Entonces, el siguiente paso es que aquel que puede sentir el misterio envíe poder directamente y pavimente el camino. ¿Oh, estás transmitiendo aura? ¿Algo así? Ketal estaba ligeramente impresionado. Amaba mucho la fantasía. Pero su interés no se limitaba solo a la fantasía, abarcaba todos los misterios del mundo. Naturalmente, había leído novelas de artes marciales y había innumerables situaciones en las que los maestros transmitían energía directamente a sus discípulos. Esa también era la esencia de las artes marciales. Ketal estaba muy satisfecho. De acuerdo, entonces empecemos. Sé correcto. Abrumado por el entusiasmo de Ketal, Caín se acercó vacilante. Esta vez, relaja el poder en todo tu cuerpo y concentra tus sentidos en tu propio cuerpo. Y siente el maná que envío. Ketal asintió en silencio. Caín levantó lentamente la mano detrás de la espalda de Ketal. Y se asombró. ¿Qué cuerpo? Era tan duro como el mármol. La intensidad y dureza eran suficientes para romper armas de hierro al impactar. Y era pesado. No metafóricamente, sino en el sentido literal de la palabra. ¿Cuántos músculos estaban comprimidos dentro? Era inimaginable. ¿Es esto realmente un humano? ¿Podría tal ser clasificarse como la misma especie que los humanos? ¿Caín? Caín, momentáneamente perdido en sus pensamientos, volvió a la realidad ante las palabras de Ketal. Lo siento. Empecemos entonces. Comenzó a enviar aura. Simplemente enviar aura no tenía sentido. Lo importante era despertar el misterio latente dentro del cuerpo de Ketal. Así que lo más importante era encontrar el camino.
Eso en sí mismo no era una tarea difícil. Era un maestro de la espada. Era lo suficientemente capaz de percibir el cuerpo humano. Por eso Caín no pudo evitar estar desconcertado. ¿Qué es esto? No podía encontrar el camino del misterio dentro del cuerpo de Ketal. No. Más precisamente, no podía alcanzarlo. No importaba cuánto extendiera su aura, no podía tocar ni ver nada. Era como intentar explorar un vasto océano. No. Es más que un vasto océano, se sentía como nadar en las profundas y profundas profundidades del mar. Sentir cómo avanzar en un espacio donde nada era visible, sentir cómo ser aplastado por la presión del agua hasta el punto de morir. Caín soltó su mano. Ketal ladeó la cabeza. ¿Caín? No sentí nada especial. Parece que no funcionará. ¿Qué? La expresión de Ketal cambió. Miró a Caín con una cara como si el mundo se estuviera derrumbando. No funcionará. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no tengo talento? No. No es eso. Solo. Eligiendo sus palabras con cuidado, Caín comenzó a explicar. Simplemente transmitir aura a tu cuerpo no es suficiente para despertar el misterio. En última instancia, para entender el misterio, necesitas despertar el poder latente dentro de ti. Lo sé. Transmitir aura era similar a una transfusión de sangre. Con la transfusión, tenías que encontrar las venas dentro del cuerpo y pasar la sangre por allí. Pegarlo en cualquier lugar no tendría ningún sentido. El aura era similar. No se trataba solo de enviarla, se trataba de encontrar el camino del misterio. Caín dijo con una expresión perpleja. Pero no puedo encontrar el camino del misterio. ¿Podría significar que ni siquiera puedes sentir el misterio en sí? El rostro de Ketal se puso gravemente rígido. Justo cuando una terrible desesperación estaba a punto de establecerse, Caín negó con la cabeza. No. No es eso. Ni siquiera lo he confirmado. ¿Qué quieres decir? Tu cuerpo es peculiar. Caín miró a Ketal con ojos que veían algo completamente diferente. Para encontrar el camino del misterio, necesitas enviar profundamente aura a tu cuerpo. Pero, tu cuerpo es profundo y pesado. El aura ni siquiera puede llegar correctamente a tu interior. Esta era la primera vez que Caín se encontraba con tal situación. La fuerza física pura estaba bloqueando el aura. Entonces, ¿significa eso que es imposible? Caín también entendió aproximadamente el significado. Era más difícil encontrar las venas de una persona gorda que de una delgada. Porque la grasa lo obstruía. Parecía que no era grasa sino más bien los músculos del cuerpo el problema, pero podría verse como un caso extremo de eso. Al menos para mí, parece imposible. Incluso para un maestro de la espada. El rostro de Ketal se volvió sombrío. Entonces, ¿soy incapaz de obtener el misterio? Es difícil decir eso. En última instancia, ya que no lo he confirmado. Como Caín, él tampoco sabía si el camino del misterio existía o no. En otras palabras, si hubiera quienes pudieran saberlo, Ketal también podría sentir el misterio. Otros podrían manejar el aura mejor que yo. Otros maestros de la espada, o tal vez podrías visitar las torres. ¿O tratar de encontrar un camino a través de la alquimia? ¿Alquimia? ¿Es eso posible también? Algunos se han vuelto trascendentes despertando artificialmente el misterio con el poder de la alquimia. No es imposible. Oh. Este mundo parecía darle un valor considerable a la alquimia también. La curiosidad se deslizó en el rostro de Ketal sin que él se diera cuenta. Caín negó con la cabeza. De todos modos, es imposible para mí. Lo siento. No, está bien. No es imposible. Hay suficiente posibilidad. Eso es suficiente. Después de todo, hay interés en las torres y la alquimia. Podría dejarse para disfrutarlo más tarde. Ya se había divertido bastante. Este lugar era el mundo de fantasía que había anhelado. El continente de misterio y fantasía. ¿Puedo pedirte una cosa entonces? ¿Qué es?
Caín sintió un poco de pena por dar solo expectativas, pero hablar de imposibilidad. Si pedía dinero o algo así, estaba dispuesto a cumplir. Pero lo que salió de la boca de Ketal fue completamente inesperado. ¿Podrías explicar cómo usar los movimientos del aura o la esgrima? Es posible, pero no tendría mucho sentido, ¿verdad? Todavía no puedes manejar el aura. Solo quiero escucharlo. ¿Cómo se usa el poder? Está bien entonces. Caín asintió a regañadientes. Caín no tenía grandes pensamientos mientras explicaba. Lo que dijo no era más que una teoría muy simple. Era tan poco interesante como un profesor enseñando historia en una academia. Además, el oyente era un bárbaro que pensaba en términos de fuerza. Caín pensó que Ketal perdería rápidamente el interés. Pero Ketal escuchaba como si cada palabra que Caín decía fuera muy interesante. Oh, ya veo. Controlar el aura de esa manera es la base. Interesante. Tendré que intentarlo más tarde. Encontrando divertida la reacción de Ketal, Caín continuó explicando. Y antes de que se dieran cuenta, ya era de noche. Una sirvienta que se enteró de las órdenes del Señor se acercó a ellos con cautela. Maestro de la espada, se está haciendo tarde. Ah, ¿ya ha llegado a eso? ¿Tiene una cita? Originalmente vine aquí por algo. Inesperadamente, ocupé mucho tiempo. ¿Es así? Bueno, entonces, esto es una despedida. Una sensación de arrepentimiento cruzó el rostro de Ketal. Aunque algunas expectativas se rompieron, conocer al maestro de la espada seguía siendo lo suficientemente agradable. Gracias. Gracias a ti, he aprendido mucho. No sería una exageración llamarte mi mentor. Sobre el aura. Sobre la iluminación. Y sobre controlarla. Aprendió muchas cosas excepto esgrima. Cuando alguien pregunte quién es mi mentor, mencionaré tu nombre. Caín, el maestro de la espada. No. No hay necesidad de eso. ¿Este bárbaro llamándose a sí mismo un mentor? ¿Un ser más fuerte que él, pero incapaz de usar aura, llamándolo así? A Caín le gustaba elevar su reputación, pero podía estar seguro. Si ese bárbaro lo llamara mentor y lo siguiera, sería una soga alrededor de su cuello. Agradecería si te abstuvieras de eso. No he impartido enseñanzas dignas de ser llamado mentor. Bueno, si lo pones de esa manera. No respondas a menos que alguien pregunte quién es tu mentor. Ketal decidió eso. Y al ver a Ketal aceptarlo voluntariamente, Caín sintió una extraña emoción. Los bárbaros que había conocido hasta ahora eran incontrolables. Todo lo que deseaban era alcohol, violencia y muerte. Se negaban a aceptar el concepto de comercio y obtenían lo que querían a través del saqueo. Incluso los considerablemente fuertes no eran diferentes. Por eso los bárbaros eran excluidos de la sociedad. Pero este bárbaro era diferente. Este bárbaro podía ser controlado. Tal fuerza incomparable en un bárbaro como este. El deseo brilló en los ojos de Caín. Si lo deseas, ¿no tienes intención de establecerte en este reino? ¿Qué quieres decir? Exactamente como dije. Jura lealtad al reino y recibe una posición. Con tu poder, recibirías una alta posición. Seré tu patrocinador. Eso también es interesante, pero... Ketal negó con la cabeza. Declino. No tengo deseo de estar atado por nada. Una posición te dará muchas cosas. Riqueza, mujeres. Pero estaré atado al reino, ¿verdad? Incapaz de actuar como me plazca y tendré que seguir órdenes. ¿No es así? Eso es cierto, pero... Caín intervino rápidamente. Si pudiera poner a este bárbaro en manos del reino, podrían separarse del imperio. Era una persuasión llena de tal codicia. Aún así, puedes obtener un estatus noble. ¿No te parece lo suficientemente atractivo? Caín parecía no estar dispuesto a retroceder. Por lo tanto, viéndolo así, Ketal sonrió en silencio. Jugaré mi juego. Escalofríos. Un momento de piel de gallina.
Una voluntad irresistible que no era una amenaza pero que simplemente se pronunció. Caín asintió lentamente. Fue la mejor acción que pudo tomar. ¿Es así? Entendido. De todos modos, gracias. No olvidaré este favor. Puedes pensar en ello como devolver el favor de no tomar mi vida. ¿Es así? Entonces te veré más tarde si tengo la oportunidad. Con una sonrisa, Quetal se despidió de Caín. Caín caminó por el castillo con la sirvienta y pensó. Tuve pensamientos absurdos. ¿Controlar a ese bárbaro? Eso es imposible para cualquiera. Ese es un ser que actúa únicamente por su propia voluntad. Pueden considerar el entorno y ser capaces de socializar, pero eso es todo. Dentro de ellos, solo hay sus propios pensamientos. Dado que era imposible leerlos, en cierto sentido, eran más inquietantes que otros bárbaros. ¿El bárbaro de las llanuras blancas, es eso lo que son? Esa es la existencia de las tierras prohibidas. Caín suspiró profundamente. Una conquista de las tierras prohibidas. ¿Qué demonios está pensando el emperador? Capítulo 23, Mazmorra inexplorada, 1. Bueno. El señor del territorio Barkan gimió ante las palabras de Caín. Su majestad desea la conquista de las tierras prohibidas. La gente está sacrificando sus vidas en vano bajo el disfraz de reconocimiento. Caín chasqueó la lengua como si estuviera harto. El señor preguntó seriamente. ¿Es esto cierto? Lo es. Hasta un punto imparable. ¿Acaso su majestad desea convertirse en la reencarnación del antiguo emperador que una vez tuvo este mundo en sus manos? Caín negó con la cabeza. El emperador que finalmente fue a conquistar las llanuras de nieve blanca, solo para ser derrotado y morir. Esa leyenda era increíblemente famosa. Las llanuras de nieve blanca. El bárbaro de ese lugar estaba aquí. Caín sonrió amargamente. Bueno, es toda una historia. Ni siquiera hemos conquistado todos los territorios humanos todavía. Las llanuras de nieve blanca son el lugar más grande y desconocido de las tierras prohibidas. Todavía queda un largo camino por recorrer. Sin embargo, algún día llegará. Así es. Este lugar también es parte del territorio del imperio, por lo que podría ser convocado. Es mejor avisar con antelación. Gracias. El señor hizo una reverencia. Caín se recostó en el sofá, aparentemente preocupado. El mundo ya es bastante extraño, y el emperador está medio loco. Realmente me está dando dolor de cabeza. ¿Es cierto el rumor? Sí. Los movimientos de los demonios están comenzando a hacerse visibles uno por uno. Y el ciclo de aparición de mazmorras es inusual. Hay rumores de que las anomalías de las tierras prohibidas se están filtrando. Algo está pasando. Y no es bueno para los humanos. Caín vino al territorio Barkan para entregar esa advertencia. Esta era su ciudad natal. De repente, Caín sonrió como si algo se le hubiera ocurrido. Bueno, si lo piensas bien, lo más extraño ya está aquí. Eso es cierto. El bárbaro de las llanuras de nieve blanca. El humano que apareció en la zona más antigua y grande de las tierras prohibidas, ¿qué tal? Él estaba aquí. ¿Qué piensas? No estoy seguro. El señor habló honestamente. No es una presencia hostil para nosotros. Pero más allá de eso, no podemos saber. ¿Qué piensas, Caín? Pienso de manera similar. Es un ser que fundamentalmente sabe cómo considerar a los demás. Si se le deja solo, no debería haber problema. Pero Caín tragó saliva. La risa que Quetal mostró al final todavía le provocaba escalofríos. ¿Es diversión? Puede considerar a los demás y seguir el orden, pero no es un ser que doblegará su voluntad. Las bestias intocadas no causan estragos, ¿verdad? Caín murmuró. El hombre, George, era un granjero. Era el momento de cosechar los resultados del trabajo de un año. Pero había demasiado para que él solo lo hiciera. Así que contrató mercenarios. Cada año, llamaba a mercenarios para ayudar con la cosecha.
Eran ruidosos y groseros, pero hacían el trabajo de manera confiable. Nunca se arrepintió de su decisión ya que su precio era barato. Pero este año, por primera vez, George se arrepintió de esa elección. ¿Tengo que cosechar patatas? Sí, sí. George tartamudeó. Bíceps más grandes que su torso. Músculos que parecían piezas de una estatua cubiertos con armadura de cuero. ¿Qué tal estaba frente a él? Ah, un bárbaro. Había oído rumores. Un bárbaro ridículamente grande estaba en el territorio. Pero no creyó que estaría relacionado con un simple granjero como él, así que no prestó atención. Pero recibir una petición de cosecha, eso fue inesperado. George tembló mientras arrastraba los pies. Por aquí, por favor. George llevó a Ketal al campo de patatas. Ketal murmuró mientras confirmaba el tamaño del campo de patatas. Es inmenso. El área del campo de patatas era considerable. Era tan grande que incluso si trabajara todo el día, no podría desenterrarlo todo. George forzó una sonrisa y dijo: Sí, si te resulta demasiado difícil, puedes tomar un descanso. Yo me encargaré. Hasta ahora, George había gritado a los mercenarios quejumbrosos para que cavaran las patatas de inmediato. Era bueno tratar así a los mercenarios ignorantes. Pero no podía hacer eso con Ketal. Sentía que Ketal le rompería la cintura si le gritaba. Ketal asintió. No. Se me ha dado una tarea. Debo actuar en consecuencia. Pero aún así, es demasiado vasto para excavar una por una. Ketal se acarició la barbilla mientras miraba el campo de patatas. Mientras George lo observaba nerviosamente, escuchó los pasos de Ketal. Un golpe fuerte. Y luego, sonó como si algo golpeara el suelo. Un fuerte ruido se extendió. George pensó momentáneamente que había ocurrido un terremoto. Sin embargo, el rango de ese terremoto se limitaba al campo de patatas. La tierra voló en todas direcciones y las hojas de patatas se dispersaron. El rostro de George se puso pálido. ¿Qué está pasando? ¡Ay! La preparación está hecha. Ahora, solo necesitamos cosechar. Ketal se agachó y comenzó a recoger patatas una por una. Y al ver eso, George se dio cuenta. ¿Qué? Cosechar patatas era bastante laborioso. Como las patatas estaban enterradas profundamente en el suelo, había que cavar a través de la tierra dura y encontrar cada semilla de patata. También era físicamente agotador cavar a través de la tierra dura, a menudo causando dolores de espalda. Pero ahora, como si el campo de patatas hubiera sido arado, todas las patatas estaban volteadas y esparcidas por todas partes. No había necesidad de cavar la tierra, simplemente recoger las patatas tal como estaban sería suficiente. ¿Qué está pasando? ¿Ese bárbaro hizo esto solo con una patada? Un escalofrío le recorrió la espalda. El sudor frío le goteaba por la espalda. Mientras George cosechaba patatas, Ketal, que había causado esto, se rió entre dientes. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Estoy bien. Yo también ayudaré. Eres el cliente, puedes dejármelo a mí. No. No, insisto. Ayudaré. George gritó desesperadamente y apresuró a poner las patatas en la cesta. La cosecha de patatas terminó a un ritmo mucho más rápido de lo habitual. Pero George nunca pensó en volver a llamar a Ketal. La tarea ha sido completada. Sí. Recibí el mensaje. Todavía eres bastante rápido. Rosa miró a Ketal con una cara de asombro. Cosechar el campo de patatas normalmente lleva al menos 2 días. Ketal lo terminó en solo 2 horas. Seguía siendo una velocidad asombrosa. Aquí tienes tu compensación. Gracias. Ketal sonrió y aceptó las monedas de plata. Mirando la hoja de tareas, Rosa abrió la boca. ¿Estás considerando tomar más tareas? Parece que tienes mucho tiempo, así que puedes hacer lo que te plazca. La actitud de Rosa hacia Ketal se había vuelto algo familiar. Ketal había estado yendo al gremio todos los días durante una semana. Se estaba acostumbrando gradualmente a Ketal.
No solo ella, sino otros mercenarios también se habían acostumbrado a esta gigantesca presencia. Aunque la bulliciosa sala del gremio se silenciaba cada vez que aparecía, no se quedaba en silencio como antes. Las conversaciones tranquilas continuaban siempre y cuando no lo molestaran. Normalmente, Ketal habría solicitado inmediatamente otra tarea. Pero Ketal solo miraba en silencio las monedas de plata en su mano. Rosa estaba perpleja por su actitud. Pronto, Ketal habló. El enemigo. ¿Qué? El corazón de Rosa se detuvo por un momento. No era una metáfora, su corazón literalmente se detuvo temporalmente. ¿Este bárbaro tenía alguna insatisfacción? Tartamudeó con el rostro pálido. Por supuesto, Ketal es un mercenario increíblemente hábil y notable, pero la compensación por esta tarea está establecida a ese nivel. Por supuesto, también lo siento, pero incluso si eres Ketal, debe haber justicia, por lo que aumentar la recompensa por la tarea. No. Lo sé. No estoy diciendo eso. Ketal negó con la cabeza. Rosa apenas logró calmar su corazón acelerado. ¿Es así? Solo necesito dinero. ¿No tienes suficiente? Creo que hay mucha flexibilidad. Aunque la compensación por la tarea en sí era mínima, Ketal manejó una abrumadora cantidad de tareas. Al menos, no era suficiente para causarle molestias en su vida. No. Tengo algo que necesito comprar. Ketal se dio cuenta de repente. ¿Cuánto tiempo debería seguir usando este chaleco de cuero? Si bien el chaleco hecho con la piel de las bestias que mató era indudablemente excelente, no podía considerarse una vestimenta civilizada. Quizás la gente estaba asustada y aterrorizada por él porque no usaba ropa adecuada. Bueno, incluso en la sociedad moderna, ¿quién se acercaría a alguien que solo usaba un chaleco de cuero? Se arrepintió de su estupidez. Se había acostumbrado demasiado a los valores de los bárbaros después de pasar demasiado tiempo con ellos. Lamentándolo profundamente, decidió corregir su error ahora. Compraría ropa. Ketal se movió inmediatamente. Preguntó a un ciudadano que pasaba por una tienda de ropa. El ciudadano respondió amablemente. Ketal le expresó su gratitud y se dirigió a la tienda de ropa. Comprar en el mundo de fantasía. También era una actividad muy agradable. Ketal abrió la puerta de la tienda con alegría. El dueño de la tienda gritó pidiendo guardias con la cara pálida, pero Ketal explicó con calma el malentendido. Habiendo aclarado el malentendido, Ketal miró alrededor de la tienda. Era la primera vez que se probaba ropa en el mundo de fantasía. No quería ropa barata. Afortunadamente, la tienda de ropa era lo suficientemente buena como para cumplir con las expectativas de Ketal. Pero había un problema. La ropa era demasiado pequeña. El cuerpo de Ketal era mucho más grande que el de un humano promedio. Necesitaba ropa hecha a medida en lugar de la que se vendía en la tienda. Así que le preguntó al dueño de la tienda el precio. Después de revisar el cuerpo de Ketal por un momento, el dueño de la tienda dijo algo con cautela. Y cuando Ketal escuchó el precio, se sorprendió. Necesitaba más dinero del que había imaginado. Con el dinero que tenía ahora, simplemente no era suficiente. Preguntó si le estaban estafando, pero a juzgar por la forma en que el tendero tembló y se sentó, concluyó que no era el caso. Simplemente costaba mucho dinero preparar ropa de ese tamaño para adaptarla a su cuerpo. Esta era la era medieval. A diferencia de los tiempos modernos donde las máquinas hacen ropa, la ropa hecha a medida era inevitablemente cara. Y para alguien tan grande como Ketal, lo sería aún más. Ketal aceptó esto. En cualquier caso, lo importante era que necesitaba dinero. Escuchando la explicación de Ketal, Rosa asintió. Ya veo. De hecho, es posible que te quedes sin dinero en esos casos. Aunque estoy trabajando duro para completar tareas, es difícil conseguir fondos suficientes. ¿No hay otra manera? Rosa reflexionó. Había una forma de conseguir dinero. ¿Pero podría decirlo? ¿O no? Después de pensarlo un poco, Rosa se decidió. Este bárbaro era muy sensato y educado. No debería importar.
Hay una forma de asumir tareas más desafiantes. ¿Qué? ¿Es cierto? Sí. Sabes que cuando entraste por primera vez al territorio, formaste un grupo y limpiaste una mazmorra. Es similar a eso. ¿Qué tal seguía siendo un mercenario de rango F? No podía asumir tareas como la exploración de mazmorras. Pero si no era solo él sino un grupo, entonces la historia era diferente. Un grupo mínimo de 4 personas. Si cumples esa condición, puedes recibir tareas de nivel superior. Como exploraciones de mazmorras. Vaya. Los ojos de Ketal brillaron. Cuando limpió la mazmorra por primera vez, aunque se dividió entre 4 personas, salió una cantidad considerable de dinero. Además, el hecho de que pudiera volver a explorar mazmorras. Formar un grupo, desempeñar sus respectivos roles y limpiar mazmorras desconocidas. Uno de los momentos más felices desde que llegó aquí estaba a su alcance. Ketal todavía recordaba la felicidad de ese momento. Un grupo de 4 personas. Necesito formar un grupo. Ketal giró la cabeza. Los mercenarios que habían estado escuchando en silencio se sobresaltaron. Intercambiaron miradas rápidamente y luego se escuchó el sonido de sillas siendo empujadas mientras se levantaban apresuradamente. Lo siento, ocupado. Ocupado. Vamos a resolver la tarea. Los mercenarios salieron corriendo. En un instante, no quedó nadie en el gremio excepto Ketal. Ketal murmuró con una expresión decepcionada. Parece que todos están ocupados. Ajaja. Aunque no había mercenarios en el gremio que estuvieran demasiado ocupados bebiendo todo el día, Rosa no se molestó en mencionarlo. A veces, era mejor no decir nada en este mundo. Una de las razones por las que Rosa no había mencionado este método hasta ahora también era por esta razón. No habría mercenarios significativos dispuestos a formar un grupo con este bárbaro. ¿Es imposible sin un grupo? Sí. Esa es la regla. Si es una regla, la seguiré. Es lamentable. Justo cuando Ketal se lamentaba y trataba de encontrar otra manera, la puerta se abrió. La mirada de Ketal y Rosa se dirigió hacia ella. ¿Qué es esto? Vaya. Y Ketal exclamó. Kazan. ¿Cuánto tiempo sin verte? Jejeje. Un ladrón. Kazan gritó sorprendido. Kazan. Un ladrón que limpió la mazmorra con él y su camarada. Ketal avanzó. Al acercarse al bárbaro que se había vuelto más cercano a él, la figura de Kazan parecía aún más pequeña. Le dio una palmada en el hombro a Kazan. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Oh, solo, arreglándome, supongo. Kazan respondió, tropezando con sus palabras. Ketal sonrió y respondió. ¿Eras un mercenario también? Nunca te había visto antes. Jajaja. Bueno, Kazan evitaba deliberadamente el momento en que Ketal vendría. Los rumores sobre el enorme bárbaro se habían extendido por todo el territorio y era imposible no saber quién era Ketal. Así que Kazan evitó a Ketal tanto como pudo. Pero finalmente se encontraron así. El rostro de Kazan se ensombreció. Pero su desgracia no terminó ahí. Como si Ketal tuviera una buena idea, aplaudió. Claro. Perfecto momento. Kazan. ¿Qué tal si limpiamos una mazmorra conmigo de nuevo? Yo. Es mejor hacerlo con alguien experimentado que con alguien nuevo. Es una buena idea si lo pienso. Formemos un grupo juntos. Y conquistemos la mazmorra. Bueno. Kazan intentó decir algo, pero las palabras no salían. Ketal agarró los hombros de Kazan. Kazan se sintió momentáneamente abrumado. Así que, sin siquiera darse cuenta, se encontró asintiendo. Ketal sonrió. Genial. Rosa. Ya tenemos una persona. Solo necesitamos 2 más. Bueno, eso es genial. Rosa forzó una sonrisa. Kazan la miró con ojos desesperados, como si pidiera ayuda. Rosa evitó su mirada. Capítulo 24, Mazmorra inexplorada, 2. Al final,
Kazan no pudo negarse. Por lo tanto, se convirtió una vez más en miembro del grupo de ¿Qué tal? Rosa habló como si las cosas estuvieran yendo bien. Ya que ha llegado a esto, ¿deberíamos llamar a los otros que solían formar grupo con ¿Qué tal? ¿Oh? ¿Es eso posible? Sí. Todos son mercenarios. Ya veo. Pensé que encontraron otros trabajos ya que nunca los he visto antes. Kazan supuso vagamente. Probablemente todos evitaron al bárbaro. Era obvio lo que sucedería si se encontraban de nuevo. Pero sus circunstancias no eran asunto de Rosa. ¿Qué tal? Era un mercenario capaz y sobresaliente. Además, era considerado y cortés con ella. No había habido quejas sobre sus misiones hasta ahora. Inicialmente intimidante, resultó ser una persona muy agradable a medida que lo conocía. 3 mercenarios de grado F, corderos de sacrificio, eran aceptables. Rosa se levantó de su asiento. Entonces, por favor, esperen un momento. Iré a buscarlos. Y no mucho después, 2 caras familiares para ¿Qué tal? Entraron por la entrada. ¿Qué tal? Se acercó a ellos con una brillante sonrisa. Oh. Alexander. Giais. Es bueno verlos de nuevo. Bienvenidos. Asustados por el repentino acercamiento de ¿Qué tal?, los dos saltaron hacia afuera. Después de un pequeño alboroto, los 4 se reunieron en un solo lugar. ¿Qué tal? Estaba sonriendo muy satisfecho. Se había reunido con viejos camaradas. Y una vez más, se convirtieron en un grupo. ¿Qué más se podía pedir en una situación tan llena de romanticismo? ¿Qué tal? Estaba extasiadamente feliz. Y en contraste, los otros 3 tenían caras sombrías, negando con la cabeza. ¿Qué tal? Cegado por la felicidad, no se dio cuenta de este hecho y preguntó con una sonrisa. Ha pasado un tiempo. ¿Cómo han estado todos? Escuché que han estado trabajando como mercenarios, pero ¿cómo les ha ido la vida? Simplemente, resolviendo misiones y viviendo modestamente. Las palabras de la sacerdotisa fueron secundadas por los otros 2. ¿Qué tal? Observó sus rostros y murmuró. Su tez no se ve bien. Parecen más delgados que cuando los vi por primera vez. Desafortunadamente, no estamos hechos para el trabajo de mercenarios. La sacerdotisa se rascó la mejilla con una cara avergonzada. No solo ella, los demás se veían igual. Todos eran inadaptados, mal recibidos en el grupo. No podían ejecutar misiones correctamente. Apenas estaban sobreviviendo. ¿Qué tal? Notando esto, se rió entre dientes. No se preocupen. Esta misión nos dará algo de margen. Por supuesto, las recompensas se distribuirán por igual. Continuando sus palabras, ¿Qué tal? De repente recordó algo y dijo con calma. Por supuesto, si tienen circunstancias o no tienen ganas, pueden negarse. No los obligaré. Oh, no. Negarse. Los 3 negaron con la cabeza. ¿Qué tal? Suspiró aliviado. Eso es un alivio. Habría sido un poco incómodo si se negaban. No hay razón para negarse. La sacerdotisa, Giais, dijo con calma. No era porque tuvieran miedo de rechazar la propuesta del bárbaro. Realmente no había razón para negarse. Mirándolo con calma, el bárbaro no era violento ni grosero. De hecho, mostraba consideración y respeto hacia ellos. Era difícil encontrar a alguien tan cortés entre los mercenarios. No era alguien que causaría problemas. Claro, había algunas peculiaridades que daban miedo, pero no sucedían a menudo. Además, alinearse con un hombre fuerte que podía derrotar a un caballero esqueleto de un solo golpe era un golpe de suerte. En realidad, es lo mejor. Kazan pensó para sí mismo. Por alguna razón, ¿Qué tal? Sentía una genuina simpatía hacia ellos. Por lo tanto, sería mejor mantener relaciones amistosas en lugar de distanciarse a la fuerza como lo hicieron antes. Genial. ¿Qué tal? Sonrió satisfecho. Entonces, Rosa. Por favor, haz la solicitud. Sí. Rosa, como si lo hubiera esperado, sacó un formulario de solicitud preparado de antemano.
Hay varias solicitudes, pero estás pensando en algo relacionado con mazmorras, ¿verdad? Sí. Explorar mazmorras era una tarea muy agradable. Rosa le entregó el formulario de solicitud. Aquí. Hay solicitudes relacionadas con mazmorras. Tómate tu tiempo y elige. Oh. Los ojos de Ketal brillaron. Incluso a simple vista, la cantidad de solicitudes no era pequeña. ¿Puedo echar un vistazo primero? Con tu permiso. Oh. Sí. Como quieras. Ketal se rió entre dientes mientras examinaba el formulario de solicitud. Al verlo así, los otros tres se retiraron con expresiones ligeramente cansadas. Que le gustaran tanto las batallas. De hecho, un bárbaro era un bárbaro. Ketal examinó cuidadosamente las solicitudes. Varias mazmorras llamaron su atención. La mazmorra del hombre lagarto. Mazmorras centradas en trampas. Mazmorra de no muertos. Mazmorra de goblins. Todos eran diversos y distintivos, y todos parecían divertidos. La risa no cesó. Continuó hojeando el formulario de solicitud. Y luego encontró algo extraño. Rosa. ¿Qué pasa? De aquí en adelante, ¿la dificultad no está indicada? Las mazmorras generalmente se medían por dificultad como mazmorras de rango E, rango D, y así sucesivamente. Pero el formulario que Ketal estaba mirando ahora no tenía ningún nivel de dificultad. Rosa levantó la cabeza e hizo un sonido como si hubiera cometido un error. Oh. No incluye eso. Estas son mazmorras inexploradas. ¿Mazmorras inexploradas? Exactamente como suena. Mazmorras donde la dificultad no ha sido confirmada. Las mazmorras ocurren naturalmente cerca de donde viven los humanos. Luego, guardias o mercenarios exploran las mazmorras y verifican aproximadamente su dificultad. Aunque no exploran en lo profundo, era suficiente para determinar la dificultad de la mazmorra. Pero había mazmorras donde tales mediciones no se hacían. Había varias razones para eso. Podría no haber suficiente mano de obra para explorar la mazmorra, o podría ser una mazmorra que requiere ciertas calificaciones para entrar. O podría ser una mazmorra de la que no se puede regresar hasta que se despeje. ¡Oh! La boca de Ketal se curvó. Los miembros de su grupo sintieron inquietud por un momento por su sonrisa. Ketal examinó tranquilamente las mazmorras inexploradas. Entre ellas, había una mazmorra que le llamó la atención. ¿Laberinto del infinito? ¿Qué es esto? Ah. Exactamente como suena. La mazmorra en sí es un laberinto. ¿Un laberinto? ¿Es realmente un laberinto? Ketal estaba extremadamente emocionado. Cuando se trata de laberintos, el más famoso es el laberinto del Minotauro. Era una historia de la mitología griega que había leído con gran interés. No solo en la mitología griega, sino también en la mayoría de la literatura relacionada con la fantasía, el contenido relacionado con laberintos aparecía al menos una vez. Ketal también despejó varios juegos relacionados con laberintos. Laberintos que solo podían despejarse bajo ciertas condiciones. Laberintos con estructuras que cambiaban continuamente. Laberintos donde tenías que resolver acertijos para escapar. Laberintos muy diversos y divertidos. Y, naturalmente, pensó para sí mismo. Quiero experimentar un laberinto real. Y la oportunidad ya ha llegado. Ketal decidió de inmediato. ¿Elegiremos este? Sí, sí. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Qué es un laberinto? ¿La mazmorra en sí está implementada como un laberinto? ¿O no? Se dice que cuando entras, aparece un ser. Y de ese ser, puedes elegir si asumir o no el desafío del laberinto. No sé más que eso. Nadie que asumió el desafío regresó. Sí. Ketal sonrió. Genial. Me gusta esto. ¿Qué piensan todos ustedes? Sí. Kazan se sobresaltó. Una mazmorra inexplorada. Y una donde nadie regresó. En esencia, era un acto suicida. ¿Quién querría ir a un lugar así?
Kazan quiso negarse de inmediato. No los estoy obligando, por supuesto. Somos camaradas. Si no les gusta, elegiré una mazmorra diferente. Pero quiero ir aquí. ¿Qué tal? Dijo con ojos brillantes. ¿Qué tal? Fue considerado y cortés con ellos. Mientras las cosas no salieran mal, no daba miedo. Pero ahora las cosas habían salido mal. Entonces. Quería negarse. No quería ir a una mazmorra inexplorada. Pero no quería negarse. No daba miedo, pero tenía miedo. Estoy bien. Al final, Kazan dijo con los ojos apretados. Y rezó. Por favor, que los otros se nieguen. En lo profundo de su corazón, rezó a un Dios en el que nunca había creído. Y unos minutos después. Muy bien, vamos. ¿Qué tal? Gritó enérgicamente. Los otros tres lo siguieron con caras como si fueran a morir. ¿Por qué no pudieron negarse? Lo saben en sus cabezas. Incluso si se niegan, este bárbaro no les haría daño. Pero incluso con tal razonamiento, una inevitable sensación de presión los envolvió. Independientemente de la razón, una vez que se tomó una decisión, no había vuelta atrás. Rosa también intentó detenerlos de alguna manera, pero finalmente falló. Tenían que conquistar el laberinto, la mazmorra inexplorada, con el bárbaro, les gustara o no. ¿Es este el lugar? Había una entrada hecha de ladrillos un poco alejada del territorio. Delante de ella, había un cartel clavado en el suelo. Peligro, mazmorra inexplorada. No hay sobrevivientes. Entonces entremos. Sí. Entraron a la mazmorra con caras de inminente fatalidad. Como dijo Rosa, no había trampas ni monstruos en la mazmorra. Y eso hizo que los miembros del grupo, excepto ¿Qué tal?, se sintieran aún más incómodos. Parecía implicar que los riesgos menores eran innecesarios, como si la verdadera desesperación estuviera esperando y nadie hubiera regresado jamás. Y después de cuánto tiempo caminaron, lo vieron. Un único monumento. ¿Es eso? Cuando ¿Qué tal? Se acercó al monumento, apareció una figura. Era un ser translúcido como un fantasma. ¿Qué tal? Sintió una ligera emoción al verlo. Un fantasma apareció de un monumento. Había presenciado directamente algo comúnmente encontrado en innumerables historias. ¿Son ustedes desafiantes del laberinto? Una voz baja resonó. El fantasma miró brevemente a ¿Qué tal?, que parecía emocionado, y luego continuó su deber en silencio. Soy el guardián y guía de esta mazmorra, desafiantes. ¿Quién de ustedes desafiará el laberinto inexplorado, o se retirarán como cobardes? Los miembros del grupo pensaron que ¿Qué tal? Declararía inmediatamente su desafío. Así de fuerte parecía su interés en el laberinto. Pero en lugar de asentir, ¿Qué tal? Preguntó. ¿Qué forma toma el laberinto? No puedo responder. ¿Qué tan grande es el laberinto? No puedo responder. ¿El laberinto se deforma? No puedo responder. Todas las respuestas se pueden encontrar una vez que entran al laberinto. ¿No hay información disponible desde el exterior? ¿Qué tal? Se acarició la barbilla. Y luego, como si tomara una decisión, asintió. Los miembros del grupo pensaron que ¿Qué tal? Finalmente declararía su desafío y se prepararon mentalmente. Pero ¿Qué tal? Se dio la vuelta. Entonces volvamos. ¿Qué? ¿Se rinden? Eso también está bien. El fantasma dijo con calma como si lo hubiera esperado. ¿Qué tal? Sonrió. Volveré pronto, así que espérame. ¿Qué tal? Abandonó la mazmorra. Kazan, desconcertado, preguntó. ¿No ibas a desafiar? ¿De qué estás hablando? Más bien, ¿Qué tal? Miró a Kazan con ojos que parecían decir que no podía entender. Con esa mirada, Kazan sintió una extraña emoción. Era como si pareciera un tonto. Por ahora, vine a reunir información. Dado que es un laberinto, necesitamos prepararnos a fondo. ¿Prepararnos? ¿Qué tal? Fue directamente a una tienda de comestibles cuando regresó al territorio. ¿Podemos comprar comida seca? Sería bueno si pudiera durar al menos un mes. Y, por favor, dame algo de alcohol.
El agua puede estropearse, pero el alcohol no. Oh. Y fruta fresca si tienes. Compró todo tipo de comestibles. La mayoría de ellos eran alimentos en conserva de larga duración. Incluso compró un saco de dormir simple y una cuerda larga. Compró todo lo que pudo preparar. Kazan, que lo seguía distraídamente, de repente salió de su asombro. ¿Qué estás haciendo ahora? Es la preparación para conquistar el laberinto. ¿Qué tal? Dijo como si fuera obvio. Dado que no sabemos qué forma tiene el laberinto o qué tan grande es, lo único seguro es que nadie ha regresado jamás. Un laberinto de considerable dificultad. Es probable que tarde una cantidad considerable de tiempo en despejarse. Entonces, ¿no deberíamos prepararnos para eso? Escuchando en silencio, parecía lo correcto. Al desafiar algo sin información, la preparación exhaustiva era la respuesta. Pero eres un bárbaro. Incluso recibió una conferencia para prepararse a fondo de parte del bárbaro. La cabeza de Kazan daba vueltas aún más. No. Espera un minuto, entonces. ¿Qué tal no estaba simplemente fascinado por la idea de un laberinto y cargando imprudentemente en contra de sus pensamientos? Estaba consciente de que era una mazmorra sin información disponible, con una alta probabilidad de nunca poder regresar. ¿Así que lo estás desafiando a riesgo de tu vida? ¿No es eso aún más loco? Fin del capítulo.